Bueno, por 3 semanas vamos a hacer una cosa que se llama unos estudios sobre la gracia. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué significa gracia? Y la forma en que hoy voy a empezar es con una ilustración que hizo un hombre que se llama Max Lucado en un libro que se llama En manos de la gracia. Y esa ilustración me encantó, desde que yo lo leí hace muchos años, me encantó mucho. La ilustración habla de 5 hijos, un hombre que tenía 5 hijos. Y estos 5 hijos los cuidaba y los tenía, él tenía una mansión y tenía de todo para ellos, todo lo tenían ahí. Pero había un gran río, era un río grande que había cerca de la ciudad donde ellos vivían. Y el papá les dice a ellos, tengan mucho cuidado porque ese río tiene una corriente muy fuerte. Tengan mucho cuidado de no meterse a nadar porque es un lugar muy corriente. Pero pueden disfrutar de toda el área y todo eso, nada más tengan cuidado de esa área. Bueno, los 5 hijos, como todo hijo, pues disfrutaron de todo el área donde vivían, ¿no? El gran palacio y el gran lugar donde vivían. Pero les gustaba acercarse a donde estaba el río y ver el río, y el río estaba muy bonito, les encantaba el río. La cosa es que un día uno de los hijos dijo, ¿y si nos metemos un poquito, si entramos un poquitito nada más, ¿no? Y dice los otros, no, no, el papá dijo que no nos metiéramos, que era muy peligrosa la fuente, la corriente. Dice, no, no, pero si nos agarramos todos, si todos nos agarramos no va a pasar nada. Y entonces finalmente uno de los hijos dijo, no, papá ya nos había dicho que no. Y los otros 4 hijos entonces dijeron, bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces empezaron a agarrar todos y se acomodaron los 4. Y entonces el primero se metió y empezó y ya le llegó hasta la rodilla el agua y entonces sentía la emoción de estar en el agua del río que querían estar. Pero lo que no pensó es que de verdad la corriente era fuerte y en un momento la corriente empezó a arrastrarlo y entonces todos empezaron a sostenerlo para que no se cayera. Y con el esfuerzo que tenían, lo trataban de atraer y atraer y a un momento, pero un momento fue tan fuerte la corriente que más bien se llevó a los 4. Los 4 salieron en el río y el río era tan fuerte que se los llevó río abajo por muchos kilómetros, muchos, muchos kilómetros, al grado de que llegó un momento en que se perdieron del área que ellos conocían. Y llegó un momento en que ya terminaron en un lugar muy lejos, sobrevivieron los 4, pero terminó en un lugar totalmente inhóspito, algo que ellos no conocían. Y finalmente empezaron a pensar y a decir, ¿qué vamos a hacer aquí? Pusieron una fogata y empezaron a tratar de ver qué podían hacer cada uno. Y todos empezaron a recordar el palacio donde vivían, recordaban a su padre y recordaban que habían desobedecido, que no tenían que hacer lo que tenían que hacer, pero que ya estaban ahí y todos empezaron a hacer, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y empezaban a estar tristes porque añoraban el lugar donde ellos estaban, pero ya estaban allí. Así pasó la primera noche, pasó la segunda noche y la tercera noche ellos trataban de estar ahí, había salvajes, había gente inhóspita en esa área, pero ellos trataban de mantenerse juntos para evitar que no hubiera problema. La cosa es que al cuarto o quinto día, ellos llegan al donde está la fogata para la noche, para estar todos juntos. Y entonces, ah, está bien. Y entonces llegaron y se juntaron los 4 hermanos para tratar de ver, 3 hermanos, y vieron y uno de ellos ya no estaba. Y entonces se preocuparon y dijeron, bueno, pero ¿qué pasa? Es de noche, ¿no? Y entonces llegaron a ver y dijeron, bueno, no podemos ir ahorita, ahorita es de noche, no podemos buscar nada. Y esperaron hasta el día siguiente. El día siguiente se volvieron a juntar los 3 hermanos y dijeron, tenemos que ir a buscar a nuestro hermano. Y entonces se fueron a buscar a su hermano y lo encontraron que había construido, empezado a construir una propiedad, como una casita, una cabaña. No muy buena, una cabaña medio hecha, no, no como el palacio que tenían. Pero bueno, hizo la casita, la estaba haciendo y entonces llegaron ellos, ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué estás acá? Y decía el hermano, no vamos a poder volver, no hay manera de poder volver. Mejor empecemos a vivir aquí, ya estamos aquí, ya empecemos a vivir. No, y los salvajes y la vida, y tenemos que volver, nuestro padre nos espera. No, no, no vamos a poder volver. No hay manera de volver a entrar al río y tratar de subir hasta arriba, hasta donde está. No hay manera. Y entonces dice, no, pero en serio, tenemos que volver. Y dice, no, no, ustedes hagan lo que quieran, pero yo voy a empezar a seguir construyendo. Y él se quedó allí. Los otros 3 hermanos se volvieron otra vez, entonces se volvieron a quedar otra vez en la fogata en la noche,
sufrían por su hermano que se había alejado de ellos y que ya había empezado a hacer su vida allí con ellos. Pasó el segundo día y llegó la noche, pusieron la fogata y se dieron cuenta que ya otro hermano de ellos no estaba, un segundo hermano no estaba. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Dónde está? Pero era de noche otra vez y no podían hacer nada. Dicen, vamos a esperar hasta el día siguiente a ver qué pasa. Pasó el otro día, al día siguiente, y el día siguiente cuando llegan ellos y empiezan a tratar de hacer el lugar, de ver dónde estaba, se van y encuentran que el hermano este, el segundo hermano, estaba en una cima viendo hacia abajo donde estaba la choza del hermano. Y entonces cuando llegaron los hermanos, ¿qué pasó? ¿No llegaste ayer anoche? Y dice, no, no me podía ir, tenía que estar viendo lo que mi hermano allá abajo está haciendo. Es el colmo, la atrocidad, la vergüenza de que él haga una casa y empiece a hacer una vida que está allá y es increíble. Y le decían, sí, está mal lo que está haciendo, pero tienes que venir con nosotros. Y dice, yo no puedo. Alguien tiene que vigilar las cosas que haces. Alguien tiene que tomar hasta apuntes de las cosas tan malas que estaba haciendo su hermano, ¿no? Entonces decían ellos, déjalo, déjalo, él ya se quiso quedar ahí. Y entonces dice, no, tenemos que, alguien tiene que vigilarlo, alguien tiene que estar poniendo atención en las cosas malas que hace nuestro hermano para que cuando llegue nuestro padre o cuando vayamos a nuestro padre podamos decirle todas las cosas malas que hizo el hermano, ¿no? Y bueno, así pasó, pasa el segundo hermano, ya quedan dos hermanos. Los dos entonces van a quedarse en la noche ahí y empiezan a hablar, tenemos que volver, de verdad tenemos que volver. Y entonces dice ellos, bueno, pasemos la noche y ya. Se durmieron juntos, sufrieron porque el hermano no estaba, los dos hermanos no estaban. Uno había empezado a hacer su vida ya allí. El otro estaba vigilando desde la cima lo que su otro hermano estaba haciendo, visto para acusar lo que su hermano estaba haciendo. Y entonces el tercero, en la noche, se durmieron y al día siguiente, ya cuando el hermano se despertó, no encontró a su hermano, al segundo hermano, al otro, y dice, ¿dónde está? Y se fue a buscarlo. No vayan a creer que lo encontró en el río y estaba en el río poniendo piedras y poniendo, iban a tratar de poner piedras y piedras más grandes. Y entonces le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto en el río? Y dice, he llegado a la conclusión de que nuestro padre no va a venir, nosotros tenemos que ir a buscarlo. Y le dice, no, no, nuestro padre va a venir, él va a venir a buscarnos. Y dice, no, no va a venir, nosotros tenemos que ir hasta él. Vamos a poner piedras, ayúdame si quieres, y ponemos piedras y vamos a ir hasta allá y vamos a poner poco a poco, aunque nos duremos una gran cantidad de tiempo, pero vamos a llegar hasta nuestro padre. Sí, jamás piensa, el río se va a volver a llevar las piedras, es demasiado fuerte, no vas a poder. Tengo que hacerlo, tengo que intentarlo. Mi padre tiene que darse cuenta de que yo lo intenté. Mi padre tiene que darse cuenta de que al menos hice el intento de llegar hasta allá. Y cuando llegue hasta allá, él va a estar contento porque va a decir, no fuiste como tu hermano el que empezó a hacer una vida allá, no fuiste como el otro que estaba acusando, hiciste el esfuerzo para llegar y llegaste, ¿no? Y entonces dice el hermano, no, no, nuestro hermano va a venir. Y finalmente dijo, no, yo tengo que hacer algo por ello. Y dejó a este último hermano. Y este último hermano se fue y hizo la fogata solo. Y ahora estaba sufriendo porque sus hermanos, sus otros tres hermanos, uno de ellos ya se había hecho a la vida de allá, el otro estaba esperando acusar a sus otros hermanos y el tercero ya había decidido que tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Este estaba solo y así pasó la noche, pasó otra noche solo, pero al tercer día llegó el hermano que había quedado, ¿se acuerdan? El quinto hermano que había quedado allá, ¿no? Eran cuatro, eran cinco hermanos, pero uno se quedó porque había dicho, no podemos desobedecer a nuestro padre, ¿no? Los otros cuatro fueron llevados por el río. Finalmente este quinto hermano vino y lo llegó, lo encontró y le dije, vengo a buscarte, vengo por ti. Y entonces le dice, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Y dice, ay, qué bueno que viniste, hermano, gracias. Y entonces le dice, ¿y dónde están tus otros hermanos? Y dice, oh, tengo que llevarte donde está cada uno de ellos. Pero ahora que estás aquí, ellos van a querer volver a irse porque saben que viniste por ellos. Se fueron entonces y primero encontraron al hermano que estaba en la casa, que había hecho, no, el que había hecho la casa, el que había hecho ya la casa en el lugar. Y entonces llegaron y se abrazaron y le dice, ¿cómo estás? Y entonces el hermano que estaba ahí se le acercó y lo quería abrazar y le dice al hermano el que ya había hecho la casa, le dice, no, no te acerques mucho. Pero quiero abrazarte. Dice, no, no te acerques mucho. Pero no te acuerdas, soy tu hermano. Y dice, no, ¿cómo se llama? Tu hermano, ¿no te acuerdas de mí? Y dice él, no, no.
Tú eres uno que quieres venir a quitarme la propiedad. Para eso vienes. Yo no te conozco, no sé quién eres. Quieres venir a quitarme la propiedad. Eso es lo que quieres hacer. Ahora que ya yo construí mi casa aquí, ahora que yo vivo aquí, tú vienes a quitarme. Le dice, no, soy tu hermano que vengo a llevarte con el padre. Y dice, no, no, mi padre ya no nos quiere y tú no sé quién eres, vete. Y los echó, ¿no? Y luego entonces fueron con el otro hermano que estaba acusando, ¿no? El que estaba arriba y lo encontraron. Y ese, lo primero que le dijo al hermano mayor, al quinto hermano, le dijo, oh, qué bueno que viniste. ¿Viste lo malo que está haciendo tu hermano allá? ¿Viste lo malo que está? Y le dice, sí, está haciendo mal, pero es nuestro hermano, necesitamos buscarlo. Y dice, no, no, alguien tiene que estarlo vigilando. Y dice, no, entonces ven con nosotros, ven, vamos de nuevo para allá. Y dice el hermano, no, alguien tiene que vigilar a su hermano. ¿Cómo vamos a irnos y dejarlo ahí? Alguien tiene que decirle a nuestro padre todo lo que hizo. Se tuvieron que ir y encontraron a un tercer hermano que estaba haciendo las piedras y que estaba poniendo las piedras tratando de llegar al lugar y le dice, de veras, necesitamos que estés allí, necesitamos que llegues allí. Y dice, no, no, definitivamente no podemos estar aquí. Necesito seguir haciendo esto para que mi padre vea que estoy haciendo algo. Dile a mi padre que estoy haciendo el esfuerzo. Deja las piedras, yo te voy a llevar de nuevo con el padre. Deja todo lo que estás haciendo, ve. No, no, yo necesito seguir trabajando. No puede ser. Mi padre necesita saber que yo estaba trabajando para llegar a él. Y entonces le dijo al otro hermano, mira, ni uno no quiere irse porque prefiere donde está ahora. El otro quiere acusar a su hermano y por eso prefiere quedarse. Y el tercero quiere ver cómo logra llegar hasta allá y no se quiere ir. ¿Quieres irte conmigo o te quieres quedar? Y el cuarto hermano decidió irse con él y se fue con él y se fueron. Y esta historia lo que dice es algo muy normal que pasa en nuestras vidas. Y la forma en que lo dice Max Lucado es, siempre tendemos a hacer varias cosas con respecto a la salvación. Cuando escuchamos que Dios nos ama y que Dios nos salva, siempre pensamos en varias opciones. Una es que nos acostumbramos al mundo, ¿no? Y el mundo se nos hace más importante y entonces ya sí sabemos de Dios y hablamos con Dios y conversamos con Dios y oramos a Dios, pero realmente el mundo ya se nos hizo más normal. Ya vivimos con los beneficios que tenemos, ya tenemos muchas cosas y esas cosas son muy buenas para nosotros. Entonces ya no es tan importante Dios porque el mundo se nos vuelve más importante, ¿no? Realmente es más importante. O sea, decimos que no, pero la realidad es que es más importante. Que si alguien nos dijera, si en este momento viene Cristo, ¿te irías con él? Muchos tal vez podrían decir, es que he acumulado muchas cosas y yo sé que Dios dice que no nos vamos a ir con nada, ¿no? Y ya acumulé mucho. Tengo mucha reputación o tengo muchas cosas, me conviene estar acá. Otro, como la versión, es el que acusa, ¿no? El que anda diciendo, estos hermanos siempre andan haciendo malo y se la pasa toda la vida acusando a los demás hermanos de lo que están haciendo. Y no, ¿cómo puedes ir a esa iglesia que hacen esto? ¿Cómo puedes hacer esto? Siempre acusando, siempre criticando, ¿no? Siempre criticando. Y el otro es el que hacen muchas personas, principalmente en Latinoamérica nos pasa mucho, de que creemos que para que Dios nos perdone necesitamos hacer algo. Algo tenemos que hacer, obras o algo, hay que demostrar, hay que ir a la iglesia, y sí, hay que ir a la iglesia y servir, pero hacemos un montón de cosas pensando de que si las hacemos, Dios nos va a amar. Y algunos se matan haciendo muchas cosas pensando que Dios nos ve como quien dice que Dios está apuntando cuántos puntos tiene, cuántos has hecho, cuántos puntos ha ganado y que con eso vamos a ganarnos el cielo, ¿no? Y el cuarto hermano que aparece allí es básicamente aquel que dice, no puedo hacer nada, no puedo quedarme aquí, no puedo criticar a los demás, no puedo ser el de los que hacen algo, tengo que aceptar simplemente que Él vino por mí. Y esa es la realidad de la gracia. Entonces lo que vamos a hacer hoy es tratar de estudiar sobre la gracia de Dios, pero el primer concepto que tenemos que aprender es qué significa la palabra gracia. La palabra gracia es una palabra en griego que es caris. No se han oído hablar la palabra carisma, ¿no? Cuando alguien dice, esa persona tiene mucho carisma, ¿no? Dice, es carismático o algo. No es carismático de que es pentecostal o algo así, es carismático, tiene personalidad, tiene algo, algo magnético de esa persona. Ese carisma viene de la palabra caris, que es gracia. Por eso cuando decimos que hay carismáticos que tienen dones, un regalo de Dios, carisma. Entonces, cuando decimos que una persona tiene mucho carisma, lo que estamos diciendo es que tiene una gracia especial, tiene algo especial. Y eso es lo que realmente quiere el Señor darnos a nosotros, un regalo. Pero una cosa que dice la palabra gracia en griego, que significa es regalo inmerecido. Esa es la palabra. Cuando uno busca la traducción literal
de la palabra en griego carisma, o caris, perdón, caris, no carisma, caris. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Ahora voy a preguntarles a ustedes algo que es muy, muy normal y nos pasa. A todos nosotros nos han regalado alguna vez algo que nosotros, pues, no podíamos pagar, ¿no? Cuando nos dan algo y nos regalan algo y nos dicen, es un regalo, y uno dice, wow, es un regalo. Pero por lo general uno está pensando, y ahora me toca regalar algo porque ya me regalaron, exacto, ¿verdad? Ya me regalaron, entonces ya tengo que regalar. ¿Y qué pasa cuando regalamos? Nosotros lo hacemos porque queremos darlo, o sea, no tenemos, se supone que cuando uno regala, la mayoría de gente lo quiere regalar porque quiere decir, no me interesa lo que tú me des, yo solo quiero dártelo, eso es mi gusto. Pero esa es la realidad, la norma del ser humano es, si tú me regalas algo, yo tengo que hacer algo para decir gracias. No puedo simplemente decir gracias, tengo que mostrarte gracias. Otro regalo o no sé, ¿no? Siempre pasa eso, es normal. Orlando a veces me ha dicho, yo voy y te ayudo con esto o algo. Se siente agradecido por lo que sea y quiere ayudarme y todo como una forma de decirme, y yo, no, no, hombre, yo te lo regalé, ¿no? O algo, ¿no? Esto fue, te lo merecías, te lo ganabas, ¿no? Pero en el caso de Dios, para nosotros es un regalo inmerecido, ¿no? Entonces, ahorita vamos a tratar de buscar en la Biblia algunos pasajes que nos van a ayudar a entender lo que significa la gracia de Dios, ¿ok? Entonces, ¿tienes Biblia o por lo menos el teléfono? ¿Tienes en el teléfono? Ok, perfecto. Busca en el teléfono. Vamos a ir primero al capítulo 1 de Juan. En Juan capítulo 1 hay un pasaje. eh, Hay varias versiones. Esto es bueno, es importante entenderlo. La Biblia ha sido traducida con varias versiones para que sean más claras o no, y voy a explicar por qué. Por ejemplo, la Biblia más conocida en Latinoamérica para los evangélicos es la Reina Valera, principalmente la de 1960. Casi siempre tú le preguntas a alguien qué Biblia lees, la mayoría de gente te dice yo tengo una Reina Valera del 60, ¿no? Es lo más común. Y sí, es una Biblia bonita, hecha en latín, que fue, o sea, del latín traducida al español, por supuesto, pero basado en el idioma latín, ¿no? Y hecha por dos personas, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Entonces ellos fueron los que tradujeron la Biblia. Es muy común, muy común. Pero hay otras versiones que son más claras. Ahora, ¿por qué se hacen otras versiones? Para mostrar más claridad, voy a poner un ejemplo. Si usted lee la Reina Valera del 60, usted encontrará palabras como vosotros sois, ¿no? Entonces, ¿quién habla ahora diciendo vosotros sois? Nadie habla así. Nadie dice vosotros sois. Ahora dice ustedes son, ¿no? Entonces, hay otras versiones un poquito más modernas que nos ayudan a leer el mismo pasaje de una forma más clara. Entonces, ahorita yo traje la Reina Valera aquí y yo voy a leer de una Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente. Que quede claro que cuando digo la Nueva Traducción Viviente no estoy hablando de la Biblia de los Testigos de Jehová. La Biblia de los Testigos de Jehová se llama la Nueva Traducción Viviente de las Sagradas Escrituras, pero es otra. Esta es la versión cristiana de la Nueva Traducción Viviente y es muy diferente. Pero entonces voy a leer cada uno. Entonces, Juan está en el Nuevo Testamento, entonces si encuentras el libro de Juan en el capítulo 1, ahora el versículo 16. El versículo 16 de Juan capítulo 1 dice en la versión Reina Valera, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Ven que está la palabra gracia dos veces? Ahora, quiero leerle el mismo versículo en la Biblia de traducción, la nueva traducción viviente, simplemente para que vean que es un poquito más claro, ¿no? Y entonces la versión de la nueva traducción viviente dice, y hemos tomado una plenitud de su gracia, todos. Entonces, hemos recibido una plenitud de su gracia, todos. En otras palabras, Él nos da, cuando dice la versión Reina Valera, gracia sobre gracia es como un montón de regalos, ¿no? Pero son inmerecidos, inmerecidos. De ahí que es triste escuchar a este tipo de gente que son lo que llamo mercaderes de la iglesia, que hablan de términos de siempre de dinero, todo es dinero. Entonces usan pasajes como esto para, nos dio gracia sobre gracia, ya quieren transformarlo en que nos dio mucho dinero, nos dio mucha prosperidad. No, nos dio el regalo inmerecido de la salvación, nos dio la gracia sobre la gracia, ¿no? Y ahora, ese era el versículo 16. Ahora, retrocedámonos un poquito al versículo 14, dos versículos antes. Entonces, el primer versículo decía, porque de su plenitud tomamos todos de gracia y gracia sobre gracia. Y luego dice en el versículo 14, y aquel verbo
fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y vean lo que dice después de eso, lleno de gracia y de verdad. Ahora, uno se pregunta, ¿y quién es el verbo? Vaya al versículo 1. El versículo 1 de ese mismo capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después dice en el 14, y el verbo se hizo carne. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ah, ok. Dios se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién se encarnó? Jesucristo. ¿No? Por eso sabemos que el versículo 14 está hablando de Jesús. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Lo aclara como diciendo, ¿no? Y luego dice, lleno de gracia y de verdad. Él sí tiene la plenitud completa de gracia y de verdad, ¿no? Él muestra, no hay falta en Dios porque Él es Dios y es Jesús. Entonces, es importante entender ahora que Él, por amor a nosotros, tomó la forma, Jesús, por amor a nosotros, tomó la forma de un ser humano, vivió como un ser humano, sin pecar, pero vivió como un ser humano, se cansaba, sudaba, jugaba, reía, lloraba, todas las cosas que un ser humano podía hacer, ¿no? Eso lo hacía Él. Ahora, vaya, siga al siguiente versículo, el versículo 17, el versículo 16 que leímos, porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia. Ahora que dice el versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí entonces ya empezamos a ver la diferencia entre ley y gracia, ¿no? Aquí entonces uno tiene que hacer y decir, oh, ok, la Biblia habla de esos dos términos, habla de la ley y habla de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando dice la Biblia que dice, por la ley vino de Moisés, dice, lo ven ahí en ese versículo, dice, pues la ley vino de Moisés, pero la gracia y la verdad, ¿de quién vinieron? De Jesucristo. Entonces hay un contraste, entonces estamos hablando de la ley y de la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces ahora entendemos, ok, ya vemos que cuando leemos la Biblia tenemos que ver la Biblia desde el concepto de la ley y la gracia. ¿Y por qué decimos eso? Y ahorita voy a avanzar, pero antes de eso voy a decir algo que es muy normal. Cuando hablamos de la ley, normalmente hablamos de cosas del Antiguo Testamento. Y ustedes oyen que cuando hemos leído el Antiguo Testamento, vimos que la gente dice, oh, había que sacrificar una oveja y había que sacrificar un carnero y cosas. ¿Quién hace eso ahora? ¿Verdad? Nadie hace eso ahora. ¿Por qué? Porque esa era la ley para los judíos en la época del Antiguo Testamento. Entonces, si aún en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llega al templo, ¿por qué se enoja con los del templo? Porque estaban vendiendo a la gente y haciendo mercado con las cosas. Necesitas un borreguito, yo te lo vendo. Necesitas esto, ya era una cuestión. Siglo XXI, ¿qué pasa? Vamos a las iglesias y nos venden que los crucifijos, que esto y lo otro, o sea, que la Biblia, ahora hay diferentes versiones de Biblia, que más cara, ya empiezan a hacer una especie de mercado y cuando te das cuenta ya la gente no tiene acceso a la Biblia porque no te puedo no te puedo prestar la Biblia. Es triste que hemos ido a iglesias donde la gente no te presta la Biblia, puede estar al lado tuyo y puede tener la Biblia en la mano y tú no tienes Biblia y ni siquiera se pone al lado para que tú la leas, ¿no? Para que tú leas con él. Es triste, ¿no? Pero bueno, entonces, el repaso del Antiguo Testamento, como les digo, el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, parte de la ley, además de otros mandatos escritos en ese Pentateuco. Esta ley tenía un propósito. ¿Por qué decimos la ley tiene un propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios creó y permitió que el Antiguo Testamento hubiera la ley? Dios había propuesto ciertos planes. Era mostrarles a ellos, primero, que ellos no debían ser como los pueblos paganos alrededor de Israel, pero además de que no iban a poder cumplirlo. Porque Dios tenía premeditado ya un plan claramente de que Él quería que la gente supiera que ellos nunca, por lo que hacían, por seguir la ley, nunca iban a poder llegar al cielo. ¿No? No lo podían hacer. Y entonces es muy sencillo lo que dice en Pablo. Ahora, usted puede buscar un libro que se llama Gálatas. Si puede, búsquelo ahí en la Biblia. Gálatas capítulo 3 versículo 19. Gálatas 3 versículo 19. Vean y pongan atención a las palabras de Pablo específicamente con respecto a la ley. Dice en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Notan ustedes, ahí está. Esta es la pregunta, ¿cuál fue el propósito de la ley? ¿Para qué se entregó la ley? Dice, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente
sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Ok? Entonces dice, ¿para qué fue? Para que mostrara a la gente sus pecados. Cuando la ley existía, entonces, ¿qué pasaba? La gente se daba cuenta de que fallaba cada rato, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros como padres decimos a un niño, no se te ocurra mentir, ya el niño sabe que mentir es malo. Entonces, el día que miente, ya sabe que lo está haciendo a propósito porque no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo, lo hizo. Entonces, ya sabe, la ley le dice, no puedes hacerlo. En el momento que lo hace, que le está demostrando que es pecador, que falla. Esa era la idea de la ley. Pero la intención principal, Gálatas 3, versículo 19. Pero la intención era que la ley durara solamente hasta la llegada del Hijo unigénito, del Hijo prometido, perdón. Vean ustedes lo que dice el versículo 21 y 22. Leímos el versículo 19, ahora sigamos adelante al versículo 21 y 22. Dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? Pablo dice, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. ¿Notan ustedes? Si la ley fuese la posibilidad para hacernos justos, con solo haber seguido la ley, hubiéramos sido justos, ¿no? Dice, ahora el 21 y el 22. Y dice el 22 de otra versión. Y la otra versión dice, pero puedes ir leyendo la versión esta, pero dice, verso 22, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, Gálatas nos dice que la ley, si pudiera darnos vida, entonces nosotros solo con ser justos ganaríamos la vida eterna. Pero dice, las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, todos estamos obligados y esclavos del pecado, y así recibimos la promesa de libertad que Dios la hizo únicamente por medio de Jesucristo. Como quien dice, nos aclara los ojos y nos dice, sí, la ley era para mostrarles que ustedes al final no iban a poder cumplir con todas las leyes, iban a fallar las leyes. Y dice, pero al venir Jesucristo, Él cumplió toda la ley. Por eso dice la Biblia claramente, Dios cumplió la ley. Vean ahora lo que dice el versículo 23 al 29 de Gálatas. Dice, voy a buscarlo en la Reina Valera primero. ¿Puedo leer? Ah, sí, léelo, por favor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Jesucristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ujú. Leíste el 24. Ese es del 23 al 29, desde el 23 al 29. Oh, hay que leerlo hasta el 29. Ajá. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo, pues todos sois de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Exacto. Entonces ahora, vean, esa es una explicación por qué en la Reina Valera dice la palabra ayo, A-Y-O. Dice, ya no hay un ayo. Y nosotros, la mayoría de hispanos, es, ¿qué es un ayo? ¿No? ¿Qué es un ayo? Entonces, cuando uno busca en el diccionario la palabra ayo era un tutor, un maestro. Entonces, ahora voy a leerles el mismo pasaje que acabas de leer. Se los voy a leer en la versión traducción viviente para que vean qué clara se oye. Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la fe fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos
y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a todos ustedes. Entonces, en otras palabras, está diciendo, ya la ley era como un maestro que nos estaba diciendo, hay que tener cuidado, no se vayan para acá, no se vayan para acá, ¿no? Esa era la idea de la ley. Pero nosotros fallábamos, siempre nos salíamos del camino, siempre fallábamos. Y entonces dice, cuando viene Cristo, ¿qué hace? Él nos salva por fe. Nosotros por fe aceptamos de que no hay manera de que podamos cumplir con los requisitos que Él quiere. Y entonces, ¿qué pasa? Como Él quiere ser nuestro Señor y Rey, si nosotros lo aceptamos por fe, Él nos hace parte y somos herederos ahora. Entonces por eso dice, ya no hay ni esclavo ni gentil, ya no hay ni hombre ni mujer. En términos de salvación, todos somos iguales. ¿Me comprenden? Esa era la idea, eso es lo que hace. La ley era como un maestro estricto que trataba de guiarnos para que hagamos las cosas bien, pero nosotros fallábamos. Y la única forma es que Él se convertía como una especie de un espejo para entendernos o ayudarnos a entender que nosotros no podíamos nosotros ser santos, no podíamos llegar a Dios, ¿no? Ahora vayan conmigo a esa, porque la pregunta sería, ok, ¿cómo podemos ser justos, no? Ok, dice que es por la fe, pero ¿cómo podemos ser justos? Ahora busquen el libro de Efesios. Ahí donde está Gálatas, el siguiente libro de Gálatas es Efesios, es el libro que sigue, ¿ok? Ahora en Efesios capítulo 2, vayan a Efesios capítulo 2 y vean ustedes lo que dice el pasaje. Ustedes lo pueden seguir leyendo en su versión y yo lo voy a leer en esta versión de Nueva Traducción Viviente que digo es un poquito más clara para entender, ¿no? Pero ahí lo pueden seguir ustedes en su Biblia. Efesios capítulo 2 dice en el versículo 1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia. Recuerdan, regalo inmerecido. Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Se dan cuenta? Ese pasaje es famoso porque lo escuchamos en la versión Reina Valera que dice, porque por gracia sois salvos y esto no es de ustedes no se lo pueden ganar, sino que es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? O sea, al fin y al cabo dice, cuando Jesucristo vino y dio su vida por nosotros, Él nos salvó. Ni siquiera ustedes podrían hacer nada. Ninguno de nosotros, eso es algo muy importante que nosotros debemos entender. No hay forma ni que Manuel, ni que Rosita, ni que Orlando, ni que mi mamá, ni que mi hermana, ni que nadie, ni yo mismo, no hay nada que podamos hacer nosotros para ser salvos. No hay nada. De hecho, si nosotros quisiéramos hacer algo para poder ser salvos, caeríamos como el ejemplo del muchacho este que está tratando en la roca de poner, ajá, el río poner rocas y rocas porque pensaba que tal vez Dios lo vería que estaba poniendo las rocas cuando era algo inútil, nunca hubiera podido hacerlo, nunca podríamos hacerlo. Podemos intentar ser buenos, podemos tratar de hacer muchas cosas buenas y podemos tratar hasta de vivir una vida buena y lo podemos hacer, pero siempre vamos a fallar, siempre vamos a pecar en algún momento, siempre vamos a hacer algo y nos vamos a dar cuenta de que, wow, qué barbaridad. Entonces queda claro que no es algo que nosotros podamos lograr. El versículo 8 lo dice así muy claramente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, ningún mérito. La versión Reina Valera dice, por gracia ustedes son salvos, no por nada que ustedes hayan podido hacer. Ningún mérito.
Ahora entonces dice, bueno, si nosotros fuimos salvos, quiere decir que fuimos justificados, somos justos delante de Dios, ¿no? Porque hace un rato estábamos leyendo el pasaje que decía que éramos justos, ¿no? Y entonces decimos, bueno, si la palabra es justo, quiere decir que ¿cómo somos justos si somos pecadores, ¿no? Ya Dios nos salvó, pero ¿qué nos hace justos? Voy a darles esta explicación que creo que les va a servir muy bien. Vean ustedes otra vez en el versículo, en ese mismo capítulo, capítulo 3, pero ahora el versículo 6. Es el mismo capítulo que leímos, pero vayamos atrás al versículo 6. Dice, Abraham le creyó, perdón, no, Gálatas, perdón. Vayan otra vez al libro de atrás, al libro de atrás, Gálatas, perdón. Gálatas capítulo 3 otra vez, ahora el versículo 6. ¿Ok? Gálatas 3, capítulo 6. Dice, en la versión Reina Valera, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En la versión esta que tengo dice, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Oh, entonces ahora entendemos que es por la fe que Abraham fue justo. Él fue justificado por la fe y decimos, ok, pero Abraham estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué no usó los 10 mandamientos, ¿no? ¿Por qué no se hizo? Quiero recordarles que Abraham fue antes de Moisés. No estaban los 10 mandamientos todavía, ¿no? Y dice, Abraham fue y creyó a Dios y fue contado por justicia, ¿no? Su fe en Dios. Ahora, esta cita que ustedes ven en Abraham, ¿se acuerdan ustedes que a veces uno lee en la Biblia y ve como pequeñas notas ahí en las Biblias que tienen como otros versículos a los lados, referencias? Y decimos, bueno, se llama aquí y aparece en otro versículo. Bueno, este versículo de Gálatas 3:6, Gálatas 3:6 aparece exactamente en el libro de Génesis, en el capítulo 15 y versículo 6. Si pueden ir conmigo, que es el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Ok? Génesis capítulo 15, versículo 6. Si lo tienen ahí, pueden buscarlo ahí con la Biblia. Ajá, el capítulo 15, ahora el versículo 6. ¿Ok? Dice el pasaje. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Si la ven en la versión Reina Valera que dice otra vez, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El mismo pasaje lo está repitiendo Pablo. Pablo está repitiendo y está diciendo, en Génesis sabemos, en las escrituras antiguas sabemos que Abraham fue justo por la fe. No había 10 mandamientos, no había mandamientos. Él fue justificado por la fe. Él creyó en Dios, creyó a Jehová y fue hecho justo delante de Dios. Ahora, yo sé que estamos saltando de un lado al otro, pero es importante que entendamos que Pablo, que es el que estaba repitiendo en Gálatas y diciéndoles a los Gálatas, esto es Abraham, lo vuelve a repetir en el libro de Romanos. Él escribió la carta a los Romanos. Vayan conmigo ahorita al libro de Romanos y ahora veamos lo que dice el libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 con respecto a esto de la justicia. Muy, muy interesante. Romanos capítulo 4, si lo encuentra, léalo ahí en la versión usted, lo sigue en la versión. Romanos está después de Hechos. Está Mateo, Romanos capítulo 4 empezando en el versículo 1. Romanos está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego viene Hechos y luego Romanos, ¿ok? Romanos capítulo 4 versículo 1 al 5 dice, ustedes pueden verlo ahí. Léelo, bien fuerte. Es que Uber lo quiere No, leer está bien, fuerte. léelo. Sí. Fuerte. Ok, Abraham pues diremos que halló, no, ¿cómo es? ¿Qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? Ese es el pasaje otra vez, se lo repito otra vez, él vuelve a repetir, pero véanlo, se lo voy a leer desde esta versión que es un poquito más clara y dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Ustedes saben que siempre se habla de que Abraham fue el padre de los judíos, ¿no? Y entonces dice,
vuelve a decir Pablo, ¿qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Se hace la pregunta, ¿cómo es que fue justo ante Dios? Y entonces dice, verso 2, perdón, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, otra vez, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo consideró justo por la fe. Entonces, claramente Pablo vuelve a repetir como diciendo, entiendan que Abraham, que no tenía los 10 mandamientos y todo eso, él creyó en Dios y por eso fue justo, porque creyó a Dios, le creyó a Dios. Ahora en el versículo 4 dice Moisés, perdón, dice Pablo, versículo 4 de Romanos 4:4. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Y el ejemplo es muy claro. Cuando usted y yo vamos a trabajar, ¿qué queremos? Que nos paguen, ¿verdad? O sea, si alguien te dice, estoy trabajando de gratis, tú dices, no, 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 yo estoy trabajando porque quiero que me paguen, ¿no? Tienen que pagarme, es parte de mi salario, o sea, están obligados. Entonces, si a mí me pagan por trabajar, entonces no estoy regalando nada ni me están regalando nada, pero Dios nos regala la salvación totalmente gratis, no tenemos que hacer nada por ella. No estamos nosotros pagando esta porque no la podemos pagar de todas maneras, pero además, si nosotros trabajáramos por ella, entonces podríamos decirle a Dios, no necesitábamos a Jesús, nosotros nos lo ganamos, ¿me comprendes? Muchas religiones en el mundo, si uno se pone a pensar, así son. Si tú piensas en muchas religiones, siempre están pensando, hay algo que hacer para ganarnos el cielo. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para que podamos ganarnos el cielo. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que fue un regalo inmerecido para ti y para mí. Ahora, ¿qué es eso de que Dios lo consideró justo y qué es eso de la justificación? Es el acto soberano de Dios. Cuando yo digo soberano significa que Dios lo decidió por sí mismo. No le pidió permiso a nadie. Él lo decidió. Y declara justo al creyente pecador aun cuando esta persona sigue en estado pecaminoso. Voy a explicar esto porque es importante que entendamos esto. Que en teología se usa la palabra verdad posicional. Es una verdad posicional. Nosotros somos justos delante de Dios posicionalmente, no prácticamente. ¿Ok? Somos posicionalmente justos porque estamos con Dios, porque aceptamos a Cristo, pero prácticamente seguimos pecando. No hay un solo cristiano en este planeta que no peque, ¿verdad? Entonces nadie puede decir, bueno, yo no peco. No, sí. O sea, posicionalmente eres justo delante de Dios, pero la realidad es que sigues pecando hasta que llegues con Dios. Ahora, por la gracia de Dios, uno, siendo un pecador, recibe la justificación ahora que está en Cristo. En otras palabras, la vida de Cristo se transfiere a la nuestra. Ahora voy a explicar eso porque no estoy diciendo que nos volvemos como dioses, no, sino que Él se convierte en la persona que nos justifica. Voy a dar un ejemplo muy claro. Voy a ponerlo de tal forma de que, a ver, Emanuel, siéntate aquí un momento y míralos a ellos dos ahorita, como si estuvieras ahí. Ahora dame la espalda, dame la espalda. Exacto, así. Y está viéndolos a ustedes dos, ¿no? Entonces, en la realidad, posicionalmente, el cristiano es salvo y justo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que está en medio. En este momento estoy poniendo a Emanuel como si Emanuel fuera Jesús. Si Emanuel fuera Jesús y yo soy Dios el Padre, yo estoy viéndolos a ustedes a través de quién? De Emanuel, ¿verdad? O sea, de Jesús. Y entonces, como yo estoy viéndolos a través de Jesús, ustedes son justos por Él. Él los posicionó justos delante de Dios. Entonces, cuando alguien se hace cristiano o se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, no es que esa persona deja de pecar, es que Dios el Padre siempre va a ver, después de que él ha aceptado a Jesucristo, Jesucristo lo cubre con su sangre y lo único que está viendo el Padre es al Hijo. O sea, nos ve a nosotros cubiertos por el Hijo. ¿Me comprendes? Entonces, pues, ujú. Cuando, pues, lo que dice la Biblia, no sé si lo estoy entendiendo bien, cuando dice en la Biblia que Él nos envió al Consolador para que estuviera con nosotros.
Lo estoy entendiendo Sí, así, sí, no, pero de hecho, qué interesante, porque Jesucristo nos salva a nosotros, Él se convierte en la persona que media entre nosotros, ¿se acuerdan? El único mediador entre el, esos hombres, Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que el Espíritu Santo viene a nosotros, vive en nosotros y nos sella con las garantías. No sé si han oído esas palabras que dice las arras, la garantía. Y estamos sellados, por eso decimos que estamos sellados. ¿Por qué? Porque otra vez, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que está en medio. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos de la salvación. Decimos, Dios nos ha salvado y yo soy salvo. Si me muero mañana, soy salvo. ¿Por qué? Porque estamos viéndonos a través de la posición que Dios nos ha dado a través de Él. Somos posicionalmente salvos y justos por Jesucristo. Si no estuviera Jesucristo, sí, estamos para el tigre, ¿no? Estamos mal, pero Jesucristo, al haber nosotros aceptado, Él se pone delante del Padre y en medio de nosotros y el Padre, entonces Él nos ve a través de nosotros. Eso se llama la justificación, por eso decimos, somos justificados por Dios. Jesucristo nos justificó y ahorita vamos a ver un pasaje. ¿Más o menos lo entendiste o cambiamos de ejemplo? sí, Ponemos a otra porque persona. Sí. piensa, Manuel, que si tú no aceptas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, las personas que no lo aceptan no tienen al Señor Jesucristo para que el Padre los esté viendo a través del Señor Jesucristo y no tienen la salvación, sino que pues ellos están perdidos, están en el pecado, así no entiendo yo. Exacto. Y O por sea, la fe, Y por fe tienes que aceptar al Señor Jesucristo. exacto. Y tú podrías llegar a la iglesia y pasar Y adelante y decir, quiero aceptar a Cristo y todo, y es algo emocional. Él conoce el corazón. Él sabe si realmente lo hicimos por emoción, no lo hicimos de verdad. Alguien nos empujó a hacerlo, lo hicimos obligado. No lo sabemos. Ya te puedes ir a sentar allá, no hay problema. Ah, y entendemos esa parte, ¿no? Él conoce el corazón, él sabe quiénes realmente son salvos y quiénes no, quiénes le entregaron su vida. Pero el hecho de que una persona diga que sí se entregó de verdad, puede decir con toda seguridad, si muero hoy, si muero mañana, si muero cuando sea, de la forma en que pase, yo soy salvo. Pero no es porque tú hiciste absolutamente nada, sí, es porque Jesucristo te cubrió con su sangre, aceptaste el perdón de Jesús y Él te salvó y te hizo justo. Entonces Él está mediando entre Dios y los hombres. Cada vez que el Padre ve a sus hijos, ¿nos ve a través de quién? de De Jesucristo. Jesucristo. Y entonces nos ve justos, somos justos. Ahora, recuerden otra vez el versículo 4 del capítulo 4 de Romanos. Dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, ¿se acuerdan? O sea, me lo gané, yo trabajé. En este caso, ninguno de nosotros trabajó por nuestra salvación. Jesucristo murió por la salvación. Y por eso entonces dice el versículo 5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. El trabajo es completamente de Dios. Por eso uno dice claramente, no hay manera de que nosotros podamos hacer absolutamente algo y que Dios diga, ay, qué bueno lo que hiciste, te mereces el cielo. Y esa broma que decimos, ¿verdad? Las esposas dicen, me merezco el cielo por el amor que le tengo a mis hijos o a mi esposo, ¿no? En serio, es difícil, pero la realidad es que no, nadie se merece el cielo por lo que hagan, solo por pedirle perdón a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, cuando uno se da cuenta de que Jesucristo pagó por nuestros pecados, cuando uno entiende que estamos cubiertos por la sangre preciosa de Cristo y cuando creemos que esa sangre nos limpia, lo estamos haciendo por una confianza en Dios y esa justicia por medio de Cristo nos justifica ante Dios. Ahora, no es que usted experimenta algo, no es que le va a pasar algo. Algunas personas tienen una experiencia especial cuando aceptan a Cristo. Otras personas lloran, hay otras personas que no sienten nada, pero hay un cambio que está surgiendo en nuestro ser porque le hemos entregado la vida a Cristo. Le decimos que Él es nuestro Dios y nuestro Rey. Es algo difícil para el ser humano. El ser humano quiere tener el control de todo, ¿no? Y decirle a Dios, ahora tú eres el que vas a controlar, eres el Rey de mi vida. Es importante que entendamos esa parte. Ahora, me gusta una cita que leí una vez. Dice, escuchen esto, dice, la vida que Jesús vivió lo califica a él, a Jesús, para la muerte que él murió. La vida que él vivió lo califica para la muerte que él murió, porque él fue perfecto durante toda su vida. Entonces, poder morir, él moría como un ser perfecto delante de su Padre. Y la muerte que él murió La nos merecemos califica a nosotros para la vida que él vivió, que nos justifica.
No es que nosotros nos volvemos Dios ni nada. Nosotros entendemos que el sacrificio que hizo en la cruz cuando Él hizo, consumado es, todo acabó aquí. Él pagó por nosotros. Nosotros no lo hubiéramos podido hacer y Él lo hizo. Y eso nos lleva a nosotros a entender que Él nos hace justos por medio de Jesús. Otra vez, recuerden la imagen. El Padre nos vería a nosotros como pecadores, pero como Jesucristo nos se puso en medio ahora, nos justifica y ahora nos ve a nosotros de esa forma. Y entonces dice, Cristo nos vuelve a hacer entrar en un privilegio especial por un regalo inmerecido. Otra vez, no hay manera de que tú y yo podamos estar delante de Dios y decir, es que yo fui un buen cristiano, Dios. Yo hice esto y yo me merezco esto. De hecho, las veces que uno lee en la palabra de Dios a los santos de la Biblia, casi todos dicen como que no, gracias a Dios por lo que pasó. Recuerden que había momentos que decían, sufrimos por Cristo y estaban contentos porque sufrieron por Cristo. La mayoría de nosotros no nos gustaría pasar ni siquiera por eso, ¿verdad? Nadie de nosotros quisiera pasar por esa situación. Ahora vaya conmigo al capítulo 8 de Romanos, ahí mismo en Romanos, pero al capítulo 8. El versículo 1 del capítulo 8 dice, lo más claro, creo que no hay forma de que uno pudiera no entenderlo. Capítulo 8, versículo 1. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. En la revisión Valera dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas condenaciones hay? Ni una, ninguna. No hay ninguna condenación. Y dice el versículo 2, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Se dan cuenta? Ahorita que dijiste del Espíritu Santo, dice, y el poder del Espíritu que fue el que le dio la vida a Cristo, el que lo resucitó, es el mismo que nos ha libertado del poder del pecado. Por eso nosotros no decimos ya no somos esclavos más del pecado. No quiere decir que no pequemos, sino que no somos esclavos. En otras palabras, ya tenemos la inteligencia y Dios nos ha dado la capacidad de entender y decir, esto está mal. Si lo hacemos, sabemos que está mal porque ya lo entendemos. Antes, cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, hacemos cosas porque creemos que es normal. ¿Cuántos de nosotros conocemos amigos y amigas que hacen cosas y decimos, eso no está bien delante de Dios? Pero para ellos es normal porque ellos no conocen a Cristo. Para ellos eso es así se hace, ¿no? Lo normal. Y luego dice el versículo, sigue diciendo, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, sabiendo que nosotros no podíamos pagar, manda a su propio Hijo que se encarne y se haga como nosotros, para que Él muera por nosotros y pague lo que nosotros no podríamos pagar. Dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En otras palabras, como ya Él nos perdonó, ya somos libres del pecado y por lo tanto, como somos libres del pecado, entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros no tenemos que seguir esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Se da cuenta de las palabras de Cristo? Somos libres. Esa palabra, yo les voy a decir que realmente el mundo no entiende esa palabra. Porque siempre que hablan de los cristianos, dicen, ustedes no pueden hacer nada, todo es malo para ustedes, ¿verdad? Así dicen, ¿no? Siempre dicen eso. Yo siempre he oído desde que yo crecí, siempre que están hablando, cuando estoy con gente que no es cristiana, casi siempre el comentario es, no, es que ustedes no pueden hacer esto, no pueden tomar, no pueden fumar, no pueden hacer esto, ¿verdad? O sea, ellos lo ven todo como si fuera, ustedes viven en una esclavitud grande y nosotros vivimos en una esclavitud hacia Dios que nos convierte en libres del mundo. Por eso es que nosotros podemos decir cualquier cosa que nosotros tenemos, somos libres, realmente libres. Ahora, no tiene que leerlo, se lo voy a leer a usted, después lo puede buscar en su casa o con calma. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que este cuerpo terrenal vive confiando en Dios,
quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no vivo yo, Cristo está viviendo en mí, por eso soy libre, totalmente libre. Ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Dice el versículo 21, repito otra vez, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si no hubiera sido, si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, no hay manera de que nosotros hubiéramos podido ser salvos. Y si hubiéramos podido hacer algo, entonces Jesucristo no hubiera tenido que morir. No hubiera tenido que morir. Es importante que entendamos eso. Ahora, quiero dejarles con un aspecto muy importante, como un contraste, cuando les digo que el mundo piensa que nosotros no somos libres y somos realmente libres. Voy a leerles un pasaje que es muy famoso, es un texto famosísimo y si no conocen todo el- la poesía, conocerán la última parte de la poesía. Esa es tan famosa que la repetirán y la escucharán de miles de personas y yo creo que ojalá que nunca sean ustedes de los que los digan, pero tal vez la han dicho. Dice así. William Ernest Henley escribió una poesía o un poema llamado Invicto. Y él dijo, en medio de la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, agradezco a cualquier Dios que pudiera existir por mi alma inconquistable. En las feroces garras de las circunstancias no me he lamentado ni he llorado. Bajo los golpes del azar mi cabeza sangra, pero no se doblega. Más allá de este lugar de ira y lágrimas se acerca el inminente horror de la sombra. Aún así la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. Y aquí viene la parte que es muy famosa. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y esa es la gente que dice, yo soy el capitán de mi destino, yo decido qué hacer. Y la gente dice claramente, yo soy el capitán de mi vida, yo decido qué puede pasar. Así que por eso no puedo enfrentar a nadie. La mayoría de gente con la que tú hablas te dice, no, no, yo soy el capitán de mi destino, a mí nadie me dice qué hacer, yo voy a poder hacerlo. Y ves en Facebook y en todos sus pensamientos y estos reels y toda esa gente poniendo, yo decido qué va a pasar con mi vida, yo soy el dueño de mi vida, yo puedo hacer mis acciones y cuidar. No, tú no eres absolutamente nada, es un ser finito que dependes del control de Dios. Y cuando la gente dice eso, cuando la gente dice que uno es el capitán del alma y el capitán, el amo del destino, yo siempre me pregunto, ¿será posible que tú puedas decirle eso a alguien que acaba de recibir la noticia estando en un hospital que tiene cáncer y que le quedan pocas horas de vida? O aquellas personas que se encuentran en el hospital porque sufrieron un ataque al corazón o en medio de un terremoto que acaba de ocurrir y se acaba de caer toda la ciudad y están en pedazos. A ver cuánta de esa gente pudiera decir, yo soy el capitán de mi destino, yo puedo hacer. No puedes, eres un ser finito y Dios, que es el que controla todo este planeta, es el verdadero dueño de nuestro destino. Ahora, una mujer, una cristiana muy buena que se llama Dorothy Day, escribió una respuesta a ese poema de Henley y la respuesta se llama Conquistada. Escuchen esto. Más allá de la luz que me deslumbra, brillante como el sol de polo a polo, agradezco a Dios que sé que es, por Cristo, el conquistador de mi alma. Dado su dominio de las circunstancias, no retrocedería ni clamaría a voces bajo ese gobierno que los hombres llaman ventura. Mi cabeza con gozo está humildemente sometida. Más allá de este lugar de pecado y lágrimas, es vida con Él y suya es la ayuda. A pesar de la amenaza de los años, me guarda y me aguardará sin temor. No tengo temor aun cuando estrecha esté la puerta. Él despejó de castigo el fallo. Cristo es el amo de mi destino. Cristo es el capitán de mi alma. Y esa es la realidad. Si tú confías y nosotros confiamos de que la salvación la ganó Él, el regalo fue de Dios y Él nos dio la salvación y es su gracia el regalo, entonces podemos entender que la perspectiva de una sociedad sin Cristo va a ser siempre egocéntrica. Siempre es yo, yo, yo. Pero el cristiano solo ve a Cristo y dice, yo no puedo hacer las cosas por mí mismo, yo no puedo salir adelante, yo necesito de Él. Y la pregunta con la que les quiero dejar para terminar ahora es,
¿Confías en ti mismo o confías en la maravillosa gracia de Dios? Al final del día, hoy en la noche, cuando estemos solos, cuando ya vamos a dormir, tenemos que pensar, ¿realmente creo que yo voy a poder hacer todo o necesito de la gracia de Dios? Y si la necesitas, mi invitación es, pídele a Dios ahí mismo que quieres confiar en esa gracia de Dios, que quieres confiar en ese perdón, ¿no? Y espero que lo que revisemos la próxima semana y la siguiente semana, que específicamente sobre la gracia otra vez nos dé más seguridad y más confirmación para decir, solo por la gracia de Dios soy salvo, solo por Él soy justo y solo por Él sé a dónde voy cuando muero, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Oramos? ¿Puedo orar? Sí, por favor. Señor, queremos darte gracias, Padre, por permitirnos reunirnos, Dios mío, como tu pueblo, Padre, para aprender más de su palabra, Señor, a través de nuestro hermano Hubert. Gracias, Padre, por darnos el tiempo necesario, Señor. Gracias por permitirnos, Padre, estar reunidos aquí. Damos honra y gloria a ti, Señor, y queremos pedirte que seas tú quien dé discernimiento, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, y poder entender todo claramente, Padre, para que podamos estar firmes, Señor, y así poder enfrentar cada día, Señor, sin temor alguno y sabiendo que tú eres, Padre, a través de Jesucristo, nuestra salvación, Señor, y que tú eres siempre, Señor, nuestra única opción, Señor, para una vida confusa, Señor, para un mundo confuso, Señor. Así que rogamos y damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y dejamos en tus manos, Señor, lo que ha de venir, Señor, y lo que continuaremos con este estudio bíblico, Señor. Gracias, Padre, y pedimos bendición para cada uno de los hermanos que estuvimos reunidos, Señor, en este momento, por cada uno, por ellos, por nombre, Señor, y que seas tú quien nos dé siempre esa esperanza bien en nuestros corazones de seguir adelante, Señor, y seguir siempre con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor, puesta en ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.